Buenos días a todos. Inicialmente, por supuesto, agradecer al Instituto Roche esta iniciativa tan interesante y que nos va a permitir avanzar tanto en este ámbito y, por supuesto, a todos los que han participado a la coordinación del modelo al doctor Carrecedo y todos los que han participado en este informe. Vamos a plantear inicialmente qué es lo que realmente necesitamos para avanzar las comunidades autónomas en tres ámbitos específicos. Por un lado, en el ámbito de la salud digital, por otro lado, en la innovación y en la investigación y, por supuesto, en la traslación clínica. Muchos aspectos se han introducido previamente. Dentro del ámbito de la digitalización, la salud digital de precisión está haciendo que el dato sea el auténtico protagonista. Esto nos plantea, por supuesto, retos relacionados con la utilización del dato, con la gestión del dato y, fundamentalmente, con la interoperabilidad, la necesidad de garantizar esta interoperabilidad y, por supuesto, ciencia de datos, etcétera. Hay diversas iniciativas para garantizar esta interoperabilidad. A nivel internacional tenemos el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, o a nivel nacional con la Estrategia de Salud Digital, el marco nacional, el Espacio Nacional de Datos Sanitarios. Estos espacios lo que nos van a permitir es integrar, nos van a permitir también impulsar, por supuesto, las infraestructuras, la transformación digital, que es muy importante, y lo que hemos hablado, la interoperabilidad dentro de las distintas regiones. Surge un proyecto fundamental, que ya se ha comentado previamente algo, que es el proyecto SIGENES, con la idea de homogeneizar directrices encaminadas a la genómica. Nos van a ayudar en el diagnóstico, nos van a ayudar en el tratamiento, pero lo que es fundamental es que las comunidades autónomas que disponemos de distintos sistemas, protocolos, repositorios, podamos unificar con el objetivo común de tener una biblioteca de variantes a nivel nacional, como objetivo final de esta estrategia SIGENES. En el ámbito de la investigación e innovación, indudable que es la palanca y es el motor. Necesitamos el impulso de los proyectos nacionales e internacionales en medicina de precisión, iniciativas que permitan que las comunidades autónomas colaboren, se eviten duplicidades, se puedan optimizar, por supuesto, todos los esfuerzos. Y son situaciones en las cuales desarrolla un papel fundamental las instituciones, el Instituto de Salud Carlos III, por supuesto, el CIBER, los institutos sanitarios. Las iniciativas, como se ha comentado, el proyecto IMPA, que ha permitido tener un marco con directrices de regulación, de ética, científicas, técnicas, permite la traslación, como se ha comentado también, en enfermedades raras sin diagnóstico, en cáncer, cáncer hereditario, cáncer de origen desconocido y, por supuesto, en farmacogenómica. Va a permitir favorecer la equidad, acceder a tecnologías de alto rendimiento y, por supuesto, compartir los datos. Y dentro de la investigación, sin duda, lo que hemos comentado de la importancia que tiene la carrera investigadora. Y en el último ámbito, que es el ámbito de la traslación, pues lo que se ha puesto de manifiesto, una inequidad que depende del compromiso institucional de cada comunidad autónoma, depende de la capacidad de liderazgo, del grado de madurez, de las características de la comunidad autónoma. En definitiva, todos estos aspectos que, como se ha comentado previamente, el PERTE pretende disminuir esta inequidad, surge la cartera, surge este catálogo como un punto de inflexión. Pero ¿cómo tenemos que trabajar? Evidentemente con equipos multidisciplinares, con unidades de referencia, fundamental redes, como el caso de la Red Únicas, y tenemos que darnos cuenta que el objetivo fundamental es el paciente y, como tal, el paciente también tiene que tener voz. Tenemos que tener en cuenta en las estrategias la participación de estos pacientes. Como se ha hablado, el objetivo sería esta comisión técnica de carácter específico que debe proporcionar la visión, la planificación y favorecer el compromiso institucional para conseguir estos objetivos que son el objetivo de todos. Entonces, esta breve introducción, un poco recopilando y centrando los aspectos, pasaríamos un poquito a comenzar con la mesa. Bueno, inicialmente, ¿por qué es tan relevante la transformación digital, la homogeneización de los sistemas de información y la compartición de los datos en salud en el contexto de la coordinación de la medicina personalizada de precisión y cómo va a impactar la creación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios en la coordinación? Javier, ¿puedes comenzar? Al final, tenemos que pensar que la medicina personalizada de precisión surge en este momento también
Porque hemos alcanzado una serie de hitos tecnológicos que son que tenemos una capacidad tecnológica de analizar grandes volúmenes de datos. ¿A qué le he dado que no debería? Ya verás. Es posible. ¿Lo tienes apagado? No. ¿Pones la luz? A ver, pues ahora. Mejor. Qué bien. Como decía, al final se juntan dos cosas. Por un lado, el primer genoma nos costó, ¿cuánto? 13 años analizarlo y ahora estamos analizando genomas, ¿cuántos en 24 horas? No te quiero contar. Aparte, en línea con eso, ha crecido una barbaridad nuestra capacidad de procesamiento de información, con lo cual no solo somos capaces de generar la información que contiene el genoma, somos capaces de analizarla. Somos capaces también de incorporar otras fuentes de datos. Estamos empezando a hablar ya del exposoma. El genoma al final es una gran potencialidad, pero el genoma al final también va relacionado con aquello a lo que se expone el individuo, con lo cual, si no somos capaces realmente, y esto está unido, por supuesto, al boom reciente de las inteligencias artificiales, que son voraces a la hora de utilización de datos, con lo cual necesitamos ser capaces de movilizar todos los datos que tenemos. Tenemos un valor impresionante en nuestros archivos y tenemos que ser capaces realmente, si queremos encontrar evidencia, si queremos encontrar biomarcadores que realmente tengan una evidencia clínica suficiente, si queremos ser capaces de ver qué está afectando a la persona y le está haciendo realmente expresar determinados marcadores, necesitamos ser capaces de juntarnos entre todos, hacer estudios multicéntricos, y para eso la única forma que tenemos es efectivamente estandarizar la información y no tener miedo a la hora de o compartirla o lanzar procesos de análisis que nos permitan no mover los datos y mover los algoritmos y entrenar los algoritmos de manera federada. ¿Vale? Son dos aproximaciones que, dependiendo de cuál sea la pregunta que queremos responder, tendremos que aplicar una o tendremos que aplicar la otra. Con lo cual, la homogeneización de datos es vital. Venimos de un Impact Data, estamos ya metidos en Impact Data 2, que tengo aquí al responsable, y ¿cuál era una de las primeras cosas que vimos en dato clínico? ¿No? De que pensábamos en su día que con modelos de datos estandarizados pues estábamos mucho más cerca. Pero entonces te encuentras que lo que para uno es una medición, para otro es una observación. Ya está, ya se nos ha caído la estandarización, con lo cual eso es un trabajo enorme que tenemos que hacer. Y partimos, tampoco se nos olvide, de años de digitalización del sistema de salud. Cada uno hemos llegado a una solución diferente. Yo personalmente lamento pinchar el globo de la interoperabilidad total. Esto es como la teoría del todo de la física. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero creo que tenemos que ir estableciendo los puentes para responder a preguntas concretas que tenemos que responder entre todos. Y efectivamente para eso necesitamos esta estandarización de los datos, de la formación de los profesionales. Necesitamos incorporar esas figuras en los sistemas de salud expertas en gestión de datos. Me ha encantado que en Valencia estemos hablando de científicos de datos incorporados al sistema de salud y de arquitectos incorporados al sistema de salud. Y al final, una de las partes también que tenía esto era ¿puedo yo coger estos datos y movilizarlos? Y eso es, yo creo, lo que viene a resolvernos en gran parte el espacio europeo de datos sanitarios. Teníamos la arquitectura necesaria para poder hacerlo, porque la teníamos ya en la normativa basada en el RGPD y basada en la Ley de Autonomía del Paciente y en numerosas leyes, pero nos daba miedo. Y además había una heterogeneidad en la interpretación de la norma brutal. Ahora el Espacio Europeo de Datos Sanitarios nos ha dicho, no es que puedas, es que debes. Es una obligación. Y es una obligación que tu historia clínica a nivel primario sea interoperable. Y al menos nos establece unas bases sobre las cuales luego construir. Y nos permite efectivamente que cuando la gente se vaya trasladando, pues su historia clínica en parte vaya con ellos, al menos las partes básicas. Con lo cual, por un lado, saca el palo de la obligación de tener que efectivamente estandarizar e interoperar, y por otro lado nos da la zanahoria de decir, pero tú tranquilo, que la norma te acompaña y no te vas a encontrar con una denuncia, con un delegado de protección de datos especialmente quisquilloso o con algo que te impida. Finalmente. Claro, que dificulte, efectivamente. Y pasando ya al marco nacional, Joaquín, ¿en qué punto nos encontramos en el desarrollo de este espacio nacional de datos sanitarios?
y si los data lake que se están desarrollando en las comunidades autónomas que hemos comentado van a ser compatibles con este espacio nacional o se deben crear repositorios nuevos. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a la mesa para poder hablar y gracias a la iniciativa de la Fundación Roche, que creo que está poniendo el panorama de qué es lo que tenemos sobre la mesa. Yo diría que va bien, ¿no? Para decirlo rápido. Lo que tenemos es una estructura financiada. Voy a hablar del espacio de datos, pero voy a hablar de otros 3 o 4 iniciativas que hay en paralelo muy por encima. Ya se mencionó Sigenes, también se han mencionado otras que hay, bueno, está el Impact de Datos también, que tiene su contribución. Están otras iniciativas, se ha mencionado Omic Space, etcétera, etcétera, que esto lo hemos discutido algunas veces y parece que estás haciendo muchas veces lo mismo, pero a mí no me parece mal porque realmente tenemos que probar muchas soluciones. Hay unas soluciones que son más grandes y otras soluciones que son más pequeñitas y más ágiles. ¿Dónde estamos en el espacio nacional del dato de salud? Pues básicamente tenemos que acabarlo a final de este año. Está bastante avanzado en muchos aspectos y lo que se plantea es una estructura con un nodo central y otros posiblemente nodos federados. No está claro aún quién va a usar qué. Sí que está claro que la idea es pues tener la posibilidad de federarse y de hecho en las otras estructuras que he mencionado también se habla de la federación. Estamos en una nación con 17 sistemas de salud. Quiero decir, yo creo que si queremos 18. Ir... ¿18? No, sí, Ceuta y Melilla son parte del país. Los he contado. Entonces, si queremos ir rápido, pues tenemos que empezar a decir, pues federemos y luego ya veremos, a lo mejor se puede centralizar o a lo mejor no hace falta centralizar, ¿no? Entonces, hay un sistema central. Realmente, lo que está proporcionando esto no es un sistema de almacenamiento de todos los datos, sino es lo que en el espacio europeo de datos sanitarios se llama un entorno de tratamiento seguro, con lo cual la idea sería que los datos están en sus repositorios y se va a hacer un estudio, entonces o se ponen todos juntos o se ponen muchos juntos, los que no tengan sus propios sistemas se ponen allí y los que tengan sus sistemas los tienen por separado. De hecho, que yo sepa, Andalucía, Cataluña y el País Vasco dicen que ellos van a poner sus propios sistemas, se van a federar, no van a sacar los datos. Canarias ya los ha mandado. Y los otros, pues las otras comunidades están viendo un poco a ver qué se hace. Pero a mí, en general, me parece que, quiero decir, yo no forzaría hacia una solución u otra, sino iría viendo cómo sale. ¿Qué es lo que va a tener también? Que es muy importante, un catálogo. Un catálogo en el que va a tener, por un lado, lo que le llaman los activos, que es los proyectos que ya estén formados. Es decir, yo ya formo un dataset y voy a hacer un estudio, y en este aspecto hay 2 grandes estudios pilotos planteados. Uno de ellos es del BIFAP, de consumo de antibióticos, y el otro es de EPOC. Sí. Y esos serían, pues, cuando estén montados los activos, tú decías, hay esto, y luego lo otro que tenemos que saber es un catálogo de qué es lo que hay por todos los sitios. ¿Qué es lo que financia también? Pues aparte de equipos, sobre todo los sistemas para que todos estos datos que tenemos en otros repositorios, y te contesto ya de paso a la segunda pregunta, todos estos datos que van a estar en distintos formatos, ¿por qué? Porque, como ha dicho Javier antes, se han digitalizado de distinta manera. Está igual digitalizado un Macintosh que un PC, pero si tú le coges un fichero del Macintosh y lo pones al PC y viceversa, ves garabatillos. Otra cosa es que tú como humano cojas una historia clínica y aunque esté puesta de forma distinta la entiendes, pero los sistemas no son interoperables entre ellos. Entonces, y luego además los formatos tampoco son los mismos, ni las cantidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es esta interoperación, o sea, esto de paso de mi formato a un formato estándar. Algunos estándares se usan ya, usamos CIE, usamos ATC y tal, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, probablemente iremos a otros, pues LOINC,
OMOP, etcétera, etcétera, que se usa bastante en estudios cooperativos. Y con esto lo que vamos a poder hacer es este tipo de estudios. Es decir, la forma de hacer estos estudios será, ahora mismo hay un comité, y hablaré del comité ya para acabar, que si una vez se acepta, pues entonces se solicitará a los distintos sitios que quieran participar, que pongan sus datos, esos datos se transformarán y o bien en el central o bien en cada sitio, pues se hará este análisis, lo que comentaba Javier, del algoritmo va al dato y no el dato va al algoritmo. Esto da mucha potencia, pues estamos hablando a nivel nacional, estamos hablando de datos de toda la población. ¿Dónde está el problema? Pues cuando uno mira la composición del comité, que tiene que decir eso, pues la experiencia nos demuestra, nosotros después de 3 años de hacer estudios de datos del mundo real, la experiencia nos demuestra que los cuellos de botella están en 2 sitios, al menos que hayamos detectado nosotros. Uno, los distintos sistemas de información, pero más que por el distinto sistema de información, es porque muchas veces generan reinos de taifas y dices, no, esta es mi base de datos y te la voy a dar, pero cuando a mí me convenga, no sé qué, bueno, estas cosas que pasan. Pero sobre todo el problema son los comités. Los comités y sobre todo a nivel nacional, como tenemos mucho miedo, pues ponemos gente de alto nivel. Si pones gente de alto nivel, ¿qué quiere decir? Que no van a los comités. Eso quiere decir que tú tienes un comité de 20 personas que realmente van 4. Comités sobrecargados. Segundo problema que hay con estos comités, que en cuanto hay un nombramiento, cambio de nombramiento tal y cual, ya no está esa persona. Entonces ese comité no se puede reunir. Nosotros hemos tenido experiencias de 3 o 4 meses sin reunirse un comité porque ha habido un cambio, llega el nuevo y no sé qué, y no me reúno porque no sé de qué va esto, no sé. ¿Vale? Entonces, tenemos que ponernos comités mucho más prácticos, ya se ha hablado antes de perfiles más técnicos, y además hacerlo de otra manera. Ahora el dato es que está en el centro de todo y tenemos que ser mucho más ágiles. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, en Andalucía es que han pasado de tener a lo mejor, yo qué sé, pues no lo sé, me voy a inventar los datos, pero, bueno, ni los invento, pero sí que puedo decir que probablemente hayamos tenido una multiplicación por 5 o incluso un orden de magnitud del número de proyectos que entran a los comités. Están pensados de una manera como más clásica, ¿no? Como yo tengo otro tiempo en el mundo, me leo el proyecto, lo critico y tal. Lo que es la autoridad de datos, tenemos el comité ético, por un lado, pero luego lo que es la autoridad de datos, que es el que tiene que, en el Espacio Europeo de Datos de Salud, y es un poco el comité realmente es muy técnico lo que tiene que evaluar. Es una evaluación de impacto en protección de datos que se puede hacer en un formato de desplegable y tal. Más luego, obviamente, tú das una opinión al final. Pero no hace falta hacerlo como lo estamos haciendo, ¿no? Ahora me leo el proyecto y concluyo yo si el dato va a estar aquí. No, tú haces esto y ves si se autoriza o no se autoriza. Tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar de esto. Entonces, ¿qué va a pasar ya para finalizar? Pues tendremos el espacio nacional del dato sanitario, nos da un potencial enorme. Yo creo que para grandes proyectos va a ser una barbaridad, o sea, es una pasada. Y en teoría, o sea, yo estoy de observador, no estoy de ejecutor, pero en teoría para final de año debería estar ya. Debería estar, ¿no? Y luego vamos a tener estas otras iniciativas como Impact Data, SIGENES, etcétera, etcétera. SIGENES probablemente acabe usando algún tipo de estas estructuras porque es más para la interoperatividad y tal. Y vamos a tener estas más ágiles para hacer estudios más rápidos. Y yo creo que vamos a ver, porque es que nadie, ni aquí ni en ningún país, hemos manejado datos a este nivel. Entonces vamos a tener que ver por dónde vamos mejor. Exactamente, que estamos un poco aprendiendo tocar de oído, básicamente. Efectivamente. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos fomentar esta cultura para compartir los datos entre los profesionales, las comunidades autónomas? ¿Qué os parece, María, por ejemplo? A ver, yo creo que
Claro, todas estas grandes estructuras que surgieron o proyectos coordinados entre las distintas comunidades vienen pues, de proyectos de investigación, que muchos vienen pues, fomentados por el PART y además los proyectos de medicina personalizada, IMPACT, la nueva convocatoria de misiones, que en todos ellos sí... Ah, tampoco me escucha. Ahora sí. Digo que eso, que vienen de estos proyectos... ¿No? Era este, sí, este tiene potencia. Que todos ellos tienen unos mecanismos de compartición de datos que... Tampoco. Me están diciendo que no. Hola. Sí. Sí, Ahora sí. Tengo que pegar más. Entonces, a través de esto sí que, pues un poquito, yo creo que hemos creado y estamos aprendiendo a cómo hacer esto, ¿vale? Yo, o sea, en IMPACT, por ejemplo, pues como contó Ángel, hubo un proceso de legalización de la compartición del dato que fue muy complejo, todos los MTAs y DTAs que tienes que firmar, el acuerdos entre todas las comunidades, los PMPs pues fue lo mismo, porque al final estás haciendo lo mismo y en un entorno pues adecuándote a esos estándares que se marcaron, y a partir de ahí pues estamos avanzando en ello, pero esto dentro de los fondos de investigación. Dentro de la parte asistencial creo que SIGENES a nivel de dato genómico es el que nos está ayudando a hacer todo esto y a tratar de compartirlo. A ver, nosotros en Galicia creo que partimos de una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque tenemos una historia clínica electrónica centralizada para toda la comunidad por igual. Entonces, nosotros el problema que existe en otras comunidades en las que, pues lo que decía antes en Cataluña, que cada hospital tiene su propia historia, pues ya, claro, primero tienen que estandarizar dentro para después poder compartir en el espacio de datos. Nosotros en Galicia, no, eso ya está uniformizado, a su forma, claro, con la digitalización que hay allí y demás, y que esto hay que compartirlo, pero creo que, como se dice aquí, que es de vital importancia, y creo que además en SIGENES se está haciendo muy bien esa parte, porque creo que se está llegando a acuerdos que son muy interesantes, que estamos viendo pues eso, las necesidades de cada comunidad y cómo poder llegar a implementarlo, los problemas que tenemos cada uno y demás. Sí que veo, bueno, que es que al final es como está montado el proyecto, ¿no? Que es pues, por un dinero determinado para cada comunidad y cada comunidad monta su propio sistema, pero al final todos tenemos que adecuarnos a ese sistema de compartición, y aunque nosotros en Galicia pues, tengamos nuestro propio sistema de cómo vamos a compartir esos datos, cómo los vamos a analizar, cómo los vamos a generar, cómo los van a pedir los clínicos que lo pidan y cómo los vamos a compartir, después tendremos que adecuarnos a la normativa que se mande estatal. Entonces, creo que aquí estamos dando pasos importantes y que se van a ver a lo largo de estos años, pues como decimos, porque esto tenemos que terminarlo en el 2026, entonces Es el tema no tenemos más tiempo. De los tiempos, efectivamente. ¿Y qué tipo de proyectos de investigación e innovación, Marina, en medicina personalizada de precisión crees que se pueden llevar a cabo desde las comunidades autónomas de manera conjunta? No sé si funciona, creo que me vais... Sí. No, mira, el mío. Sí. He tenido suerte. Sí. Bueno, muchas gracias por la iniciativa, como todos mis compañeros. Bueno, yo creo que la iniciativa IMPACT ha sido un modelo exitoso y para mí, y los PMPs asociados, que bueno, la coordinación, desde mi punto de vista, porque yo empecé coordinando uno de los pilares de IMPACT y por tanto tengo esa visión, a lo mejor solo desde el primer pilar, y ahora estoy, bueno, llevo un año aprendiendo, intentando ver la perspectiva que se planteaba, que planteó Raquel en su momento de continuidad de los PMPs. Pero creo que los PMPs sí que han, y la iniciativa IMPACT en general, se ha reconocido, ha sido una manera de obligar desde la investigación a interrelacionarse las comunidades autónomas y a imponer una manera común de trabajar. Nosotros en la última convocatoria también pusimos en marcha la necesidad de que hubiera 2 coordinadores para que hubiera un esfuerzo compartido desde comunidades autónomas diferentes y bueno, para no tener la sensación de que es el proyecto de fulanito únicamente, sino que es un proyecto que obviamente no podemos poner de investigadores principales 17 comunidades porque eso es poco operativo, pero creo que esto ha sido importante. ¿Qué tipos de proyectos se pueden seguir avanzando? Bueno, a mí lo que más me preocupa ahora mismo es conseguir consolidar IMPACT y realmente que la convocatoria, que podamos seguir haciendo convocatorias imaginativas, teniendo en cuenta, vamos a tener los datos. La Corte está avanzando, ha costado mucho llevarla a cabo. Ahora mismo hay 48, el secretario de Estado de Ciencia no está actualizado, hay 48 nodos abiertos y va a haber 51 porque ha habido una comunidad autónoma que ha dicho yo quiero un nodo más.
Entonces, creo que esto, junto con Impact Genómica, que lo está haciendo muy bien, y creo que Impact Data, y es un terreno en el que a mí me pilla por mi formación académica, pues más difícil de conocer, pero creo que Impact Data también es importante para que precisamente líderes desde la investigación den ese apoyo de cómo vamos a hacer esto, o sean la punta del iceberg, como siempre, ¿no? Y un tema que ha tratado el secretario de Estado, de que somos un país que investiga mucho, pero que innovamos poco, a nosotros también nos preocupa. En el Instituto de Salud Carlos III tenemos la convocatoria de proyectos, los DTS, que ya conoce todo el mundo, ¿no? Bueno, los investigadores del terreno los conocen. El punto de corte de momento provisional que tenemos en la convocatoria de este año son 89 puntos sobre 100. Quiero decir que la calidad de los proyectos que se están presentando en este momento es muy alta. Y por tanto nos gustaría, y de hecho, pues sabéis el contexto de presupuestos en el que nos movemos. O sea, ideas tenemos muchas, pero nos estamos moviendo en el marco que tenemos. Pero nos gustaría ampliar mucho esto. Estamos haciendo también alianzas para que de alguna manera esa segunda parte que tiene el proyecto, de que la empresa que se interesa por el proyecto o el startups o lo que sea, se afiance ahí y siga continuando, porque la innovación también va ligada a esto, a que las empresas o el mundo, nuestro tejido productivo, se interese por esas ideas que se aplican desde la academia. Y así que ese tipo de proyectos nos interesa mucho. Nos interesa mucho la validación de los instrumentos que a veces se nos imponen. Quiero decir que no nos engañamos, la medicina personalizada de precisión viene por dos revoluciones tecnológicas. La primera es la genómica, que también es tecnológica, porque antes no se podía medir y ahora se mide. Y entonces yo recuerdo, como investigadora, cuando tenía que pedir proyectos, que si no ponía que iba a hacer primero SNPs, luego igual, pues el proyecto no era atractivo. Yo vengo del ámbito de salud pública. La otra innovación tecnológica es lo habéis citado, la inteligencia artificial, que por cierto va a consumir muchos de nuestros recursos, y nos van a venir tecnologías realizadas en vete tú a saber qué, que se van a imponer dentro del sistema sanitario. Creo que el hecho de tener los datos tiene que convertirnos en protagonistas a la hora de validar esas tecnologías y decir si es aceptable o no. Así que yo, como epidemióloga, siempre aprendí que los modelos predictivos había que contextualizarlos, calibrarlos y validarlos. Y entiendo, yo no soy experta en inteligencia artificial, pero entiendo que ocurre lo mismo. Y una reflexión final. A nosotros, en las reuniones con los institutos de investigación sanitaria, nos llegan comentarios de que los datos en determinados sitios no están disponibles ni siquiera para la comunidad de investigadores de su propia comunidad, quiero decir. Entonces, creo que esta reflexión que habéis hecho de que tiene que haber un comité técnico, que los datos tienen que estar accesibles, etcétera, porque si tenemos todo ese lago de datos, pero luego no tenemos esa capacidad de influir, así que yo creo que desde Impact Data también podéis influir y crear modelos que propongamos, porque nosotros desde el instituto y desde el ámbito de la investigación no podemos decirle al sistema sanitario lo que tiene que hacer, a los sistemas sanitarios, pero sí que podemos crear un marco de diálogo y de referencia que se acepte de manera compartida. Y en ese sentido, Iciar, ¿qué beneficios consideras que tiene todo este trabajo en conjunto y esta vertebración? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que estamos muy avanzados respecto a hace 7 años. Ha habido un gran cambio desde que empezamos con cuando en su momento la ministra Arias lanzó que se empezaba con los fondos 5P, hasta ahora se ha producido un cambio salvaje tanto en la forma de trabajo como en el reconocimiento de los profesionales que trabajamos. Por una parte, ahora ya podemos disponer de modelos de datos de las historias de salud de diferentes comunidades, y por otro lado estamos trabajando en data lakes o en modelos de variantes, donde tenemos todos los datos de variantes de diferentes poblaciones,
y podemos empezar a hacer modelos preventivos, realmente. Modelos poblacionales, modelos predictivos, modelos participativos, donde puedan participar los investigadores. Entonces, realmente estamos en un momento, creo que boyante. Me preocupa mucho lo que se ha comentado antes de los fondos. Cada uno de los proyectos que hemos lanzado a través de los fondos europeos tiene unos gastos recurrentes muy importantes. Me preocupa mucho también para que podamos tener la continuidad en todas las comunidades y podamos seguir trabajando juntos, que se reconozcan a todos los profesionales. Me preocupa mucho la legislación. Ahora se está estableciendo las diferentes legislaciones de salud de datos digitales que cosas que estamos haciendo no estén bien hechas a futuro. Es igual que estamos licitando los proyectos de fondos Sígenes sin tener claro cuál era el modelo de Sígenes. Entonces, todo esto, vamos con un tiempo muy justo, todas las comunidades, el dinero se ha repartido según la población que tenemos, pero el problema está es que todos tenemos que realizar los mismos proyectos. Y no todas las comunidades, yo vengo de una comunidad de 1.240.000 habitantes, no tenemos los mismos potenciales trabajadores para sacar adelante los proyectos que puede tener Valencia, que puede tener Madrid. Entonces, también esto es otro de los puntos que deberíamos hacer alianzas, como ha comentado antes Juan, para intentar establecer desde la investigación a la asistencial modelos comunes, porque es que esto empieza a irsenos un poco de las manos, sí, sinceramente. Efectivamente, y ahí también yo creo que es muy importante en cuanto a tener personal la carrera investigadora. Fundamental. O sea, ¿qué papel consideras y de qué manera se pueden alinear las comunidades autónomas para establecer, volvemos a lo mismo, que el modelo de carrera investigadora sea homogéneo y no esté distribuido en distintos ámbitos y poder acelerar un poco el avance? María. Bueno, pues aquí abrimos otro melón. Aquí abrimos otro melón, porque si hay inequidad en la aplicación de la medicina personalizada, en las carreras investigadoras a lo largo de las comunidades es totalmente diferente. En cada comunidad hay una normativa diferente, hay comunidades en las que ya tienen publicados sus propios estatutos o sus normativas de investigación y otras en las que no. Al final, ¿qué es lo que está pasando? Que es lo que me comentaba ya antes, ¿no? Que muchos de estos del personal que estamos trabajando provenimos, yo misma, del campo de la investigación, en el que, bueno, pues a partir de ahí empezamos a formarnos en esto y unos como yo pues tuvimos la suerte de poder tener un contrato que nos dio continuidad y poder llegar a esa estabilización que nos llaman en nuestra comunidad, que son hasta el momento contratos cada 2 años. Esto es lo que es una estabilización. Claro. Bueno, a que ahora con la normativa pues esto se pueda estabilizar de otra forma, ¿vale? Y yo soy de las afortunadas. Pero esto en cada comunidad es distinto. O sea, nosotros en Galicia sí que tenemos un estatuto del investigador, se ha lanzado la convocatoria el decreto del investigador para regular, pues adecuándose a la normativa europea, con los investigadores R1, R2, R3, R4, que todos los institutos de investigación se han acogido a esta normativa. Tenemos convenios, ya digo que somos de las comunidades que tenemos, aunque no tenemos una ley todavía ya disponible, sí que está muy avanzado. Y además también se ha lanzado la estabilización de los investigadores estatutarios clínicos dentro de los distintos hospitales. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa suerte. ¿Qué ocurre? Que al final, muchos de los investigadores clínicos, ¿de dónde sacan el tiempo para poder hacer estos proyectos que estamos hablando y que son colaborativos y demás? Bueno, pues muchos de los clínicos de sus tiempos de intensificación, que son muy reducidos, ¿vale? Muy reducidos y muy complejos. Al final, la intensificación viene de ese personal clínico que está reconocido como clínico. En genómica, muchísimo del personal que trabajamos somos biólogos, que no somos personal clínico. Con lo cual, tener reconocida la labor asistencial no siempre existe, con lo cual no tenemos derecho a esas intensificaciones. Entonces, esto todo hay que regularlo, hay que hacer una normativa que, al menos de mínimos, lo de siempre, que todas las comunidades debamos de cumplir, que se llegue a un marco de un estatuto de los investigadores en el que todos tengamos cabida y que de ahí sale mucha gente formada para después pasar a la parte asistencial y dedicarse a esto, y que ojalá, pues, cuando tengamos la especialidad y tengamos todo, pues
ya una vía de acceso será esa, ¿no? La formación especializada, y no tenemos que tirar tanto como hasta ahora de la gente que estamos formada en esto. La mayor parte venimos del campo de la investigación. Algunos pocos vienen de la parte por formación sanitaria regulada, pero yo creo que son los menos. Entonces, creo que aquí es eso, es muy importante ver cuál es la situación de todas las comunidades. Hay una desigualdad enorme, y tratar de regular un poco, pues eso, que al menos se compran un criterio de mínimos exacto, en los que todas las comunidades nos tengamos que acoger y cumplir eso, y después, bueno, pues cada uno va a tener su propia situación, porque hay institutos, en otros centros no están en institutos de investigación y se acogen a otra normativa, pero un poco regular esto. Ya digo que desde Galicia yo creo que somos afortunados, que estamos bastante avanzados dentro de esta... Fenomenal. Y nos queda un poco el ámbito de la innovación y de la colaboración público-privada que ha introducido antes Marina en algún momento. ¿Qué modelos de esta colaboración público-privada con carácter interregional, que es lo importante, se pueden establecer, Joaquín, en el ámbito de la investigación? Bueno, voy a hablar de la experiencia nuestra, y que yo creo que, vamos, es federarla al final. Pero yo empezaría diciendo primero que los datos, claramente, ahora mismo es el gran tesoro. Hay grandes empresas de datos que no tienen datos, tienen la tecnología. Hay grandes gigantes por ahí. Y ahora mismo vivimos en un mundo en el que un presidente de repente te puede coger y pasarse por el forro todos los acuerdos que ha hecho y ponerte aranceles y tal. Con lo cual, a mí me daría un poco de yuyu poner los datos de mis pacientes en manos de algunas empresas que además tienen leyes que ni siquiera son europeas detrás, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué ponemos los datos muchas veces en manos de otras empresas? Porque el sistema que tenemos de hacer el uso secundario de los datos, de hacer los estudios con los datos, es un sistema absolutamente obsoleto. O sea, el sistema de salud produce los datos y luego se va a un centro de cálculo que está fuera. ¿Por qué? Porque hasta hace 15 años el sistema de salud producía papel, con lo cual no tenía ningún sentido poner computación dentro del sistema de salud. Ahora el sistema de salud produce, atención, el 30% de los datos que existen en el mundo, el 30% se han producido en el entorno de salud. Es decir, es el principal productor de datos. Y aún así lo que hacemos es tener la computación fuera. Es una locura. Esto es obsoleto. Entonces, estos proyectos nuevos que vienen, que nos dan la posibilidad o de tener nuestros nodos de análisis de datos dentro de lo que es nuestro entorno del sistema sanitario o a nivel nacional, pero una vez más dentro de lo que es una estructura a nivel sanitario, yo creo que nos va a permitir hacer bastantes cosas de este tipo. Entonces, ¿qué podemos hacer público-privado? Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer el sistema de salud, y que me perdone aquí si hay alguna CRO, es convertirse en una CRO. Lo que estamos haciendo nosotros. Eso no quiere decir que quitemos el espacio a las CROs, porque se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y se pueden usar y se pueden ver modelos mixtos. Y de hecho, pues se pueden hacer modelos en los que las CROs puedan participar, ya que uno de los grandes problemas es conseguir, incluso aunque sitios como Valencia tengan la capacidad de contratar científicos de datos, que los busquen. Que los busquen y que los contraten desde dentro de la administración. Entonces, es muy complejo. No es ninguna locura hacer un sistema público-privado, que por cierto ya lo tenemos. ¿Quién maneja los sistemas informáticos de nuestros hospitales? No son funcionarios del sistema de salud. Está externalizado. Bueno, ¿por qué no vamos a externalizar eso? Generamos empleo y tenemos mano de obra cualificada y, muy importante, pagada a precio de mercado, porque a mí me da pena tener algunos chavales que los estoy pagando 4 perras y porque tienen mucha voluntad. Pero a alguno luego le dice la pareja, oye, tenemos para la hipoteca, estamos aquí perdiendo el tiempo. Entonces, ese tipo de convenios público-privados para tener el personal para hacer los análisis y luego la capacidad, ya que tenemos los datos, el estudio retrospectivo hecho con esta grande base de datos es 1000 veces más barato para la empresa
y el volumen de dinero que es capaz de meter en el sistema de salud es enorme. No os lo digo porque a algunos le dará envidia, pero es muy alto, ¿vale? Y es mucho más barato un estudio hecho con datos retrospectivos que no los típicos estudios. Te hago un multicéntrico con 5 hospitales y te tienes que poner personal en cada uno de los hospitales a tomar nota, no sé qué. No, yo voy a la base de datos y te lo saco todo en una tacada. Y te hago un multicéntrico, no, uno regional directamente. Entonces, ahí, con ese esquema, todos ganamos. De hecho, a las empresas les saldría más barato los estudios y aún así el dinero que metería en el sistema de salud es alto, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hay un filón muy grande que tenemos que explotar desde dentro del sistema de salud, en colaboración con las empresas. Pero tienen que ganar todos. Y la forma de que las cosas funcionen es que ganen todos. Si no, es el eslabón más débil de la cadena. Nosotros, cuando hemos montado todo esto, ya para acabar, lo primero que hemos visto es, a ver, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que si yo monto un sistema para analizar los datos de la base poblacional de salud, que es nuestro repositorio para uso secundario, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que la base poblacional de salud, lo primero va a decir, mira, el cachondo este se está forrando y a mí tengo más trabajo. ¿Qué hacemos desde la fundación? Les contratamos personal con el dinero que sacamos. Siempre tienes que ir buscando que todos ganen. A través de las CROs, porque le ofrecen más barato, pero tú me pones una persona para que esté trabajando para mí. Es decir, buscando algo en el que ganen todos, se puede hacer algo público-privado que sea además que lo haga sostenible. Nosotros lo que hemos hecho es totalmente sostenible. Es súper o sea que esto lo deberíamos de hacer a gran escala. Y esto además, si lo hacemos en colaboración con otras comunidades, ya no es Andalucía, más Cataluña, más no sé qué. O sea, las ENES hay que traer a multinacionales. Lo que hablaba antes el secretario, me parece, de los ensayos clínicos, es que los retrospectivos tendríamos que traernos aquí a empresas, porque es que no lo tienen montado así en ningún lado. Y aquí tenemos el potencial de hacer esto a un nivel como en ningún otro sitio. Y ahí yo veo un filón. Bueno, pues enhorabuena, Javier. No sé si estaba pensando que hay una herramienta que ha dicho el secretario de Estado también, y que es la compra pública innovadora, compra pública de innovación. Al final, desde el sistema, tenemos las preguntas. ¿Por qué no se las lanzamos realmente? ¿Por qué no movemos más una herramienta que al final moviliza de forma natural al sector privado para adecuarse a nuestros intereses? Es decir, no nos van a vender un producto después que sea una idea suya y que no responda a un interés nuestro, sino que directamente nosotros lanzamos el reto y generemos el mercado. Porque el consumidor es el sistema, no es... Sin duda, sin duda. Y bueno, pasamos un poco a trasladarlo a la asistencia, que ya hemos hablado un poco qué supone realmente la aprobación del catálogo de pruebas genéticas y genómicas para esta traslación. Bueno, yo creo que ha sido uno de los hitos de los últimos 20 años en el área de genética. Creo que la secuenciación masiva y la cartera genómica han sido los dos grandes cambios, ¿no?, que ha habido. Es cierto que se ha creado para tener un entorno equitativo. El problema que veo a la cartera y que falta por desarrollar es todo el circuito. Porque que todas las comunidades podamos hacer una prueba no quiere decir que todos nuestros pacientes que vayan a ser susceptibles de ser potenciales usuarios de esa prueba vayan a tener acceso a ella. Creo que el gran problema, el gran desafío que tenemos en estos momentos es la formación de nuestros profesionales. Porque sobre todo la cartera de genómica donde más se ha desarrollado, ya llevamos, creo que son 3 ruedas, es en el área de oncología, pero todo el área de minoritarias está un poco más deficitaria y habría también que darle una segunda vuelta. Y habría que establecer no solo la prueba y el tipo de técnica que se va a emplear y para qué biomarcadores son, sino el tiempo de demora. Desde el momento que entra el paciente para realizar la prueba, cuánto tiempo tardas en realizar el informe. ¿Y qué modelo de informe? Nadie ha hecho un MQN para ver qué modelo de informe debemos hacer para cada una de esas pruebas. Ese es otro de los grandes retos que deberíamos realizar desde la Comisión Técnica y la Comisión Asesora de la Cartera de Genómica. Igual que también se debería establecer
creo que son pasos que se tienen que ir haciendo, los consentimientos informados para cada una de las pruebas y ver cómo se informa al paciente y cómo se mantienen esos consentimientos informados. La ley dice una cosa, pero luego la práctica es casi imposible hacer lo que se define en la ley. Entonces, bueno, me parece que hemos iniciado un gran proyecto que tenemos que continuarlo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué aspectos tenemos que trabajar un poco para estos modelos asistenciales coordinados y tal, María? Un poco como... En relación a la cartera. Sí. A ver, nosotros, claro, de nuevo partimos de esa situación en la que la mayor parte de las pruebas genómicas de la cartera se hacen en una institución. ¿Qué ocurre y dónde estamos viendo muchos de los problemas? Claro, nosotros también, que no me acuerdo quién lo decía, es en Cataluña y en Madrid, que hicieron como áreas de trabajo, ¿no? Una por farmacogenética, otra... Sabéis que la cartera por ahora están aprobadas, bueno, oncomatología y otras áreas, y una serie de áreas. Ahora se acaban de publicar otras 3, pero todavía quedan muchas por salir adelante. Y creo que los que nos dedicamos a la genómica, todos estamos de acuerdo y alabamos las bondades de la cartera de genómica, pero el resto de las especialidades, muchos ni la conocen. O al menos esta es la situación en nuestra comunidad. Vale, yo vengo del área de, aunque ahora me dedico a cosas más generales, mis orígenes son de genética cardiovascular. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, el área de enfermedades circulatorias y cardiovascular sí que es de las áreas que ya está aprobada en la cartera. Y cuando esto salió, bueno, nosotros en nuestro hospital se piden muchas pruebas y bueno, pues se presentó en sesión, se explicó al servicio de cardiología y a otros servicios lo que había en la cartera, lo que se ofrecía, lo que la población tenía derecho a solicitar. Nadie la conocía. Nadie la conocía. Es que es una labor importante. Entonces, nosotros trabajamos la cartera, intentamos implementarla, con Sigenes valoramos lo que se hace y lo que no se hace. Pero ¿se lo transmitimos a los clínicos que piden la prueba? Pues, creo que ahí fallamos. Otro reto, efectivamente. Creo que ahí fallamos. Claro. Y por yo creo ejemplo. Que un poquito para terminar, bueno, que el informe lo que propone, que ya lo hemos hablado, es la creación de esta comisión técnica específica, que yo creo que va a ser realmente el elemento que aglutine y nos permita avanzar. ¿Qué podemos hacer para impulsarla? Cada uno desde nuestro ámbito. Marina... Pues no sé, la verdad es que no tengo la respuesta, pero aprovecho mi turno Sí. porque hay un tema que no se ha hablado en esta mesa, pero que es importante y bueno, que es la medicina 5P o la medicina personalizada de precisión tiene un componente importante que es la prevención. Y este tema es crucial para una sociedad envejecida que tiene la segunda esperanza de vida del mundo. Entonces también tenemos que cambiar un chip ahí, y no digo, o sea, la genómica es muy importante, pero tenemos que ser capaces de diseñar estrategias para que para retrasar en lo posible o evitar la enfermedad. Y esto recuerdo ahora en un proyecto europeo en el que estamos involucrados, que un investigador, bueno, no sé si es investigador, es una persona con competencias dentro del sistema sanitario de Suecia, nos ponía una diapositiva que decía que en Europa en general, no sé si era Suecia o Europa, pero estoy convencida de que la situación aquí no es mejor que la que él planteaba. El 97% del dinero del Sistema Nacional de Salud se dedica a tratamientos, a diagnosticar y curar. Y a prevenir dedicamos un 3%. Y un sistema que es gratuito por el momento, que aspira a seguir manteniendo los estándares de calidad. No sé si es sostenible si no hace un esfuerzo también en el área de prevención. Entonces, como ese tema no se había tratado, me gustaría sacarlo encima de la mesa. La genómica sí que nos dice, y también hay un interrogante de cómo explicarle a una persona que tiene un mayor riesgo, porque llegará un momento en que tendremos el genoma desde que nacemos, ¿no? Que tiene estas papeletas de riesgo, etcétera. Eso es un tema ético pero creo que hay mucha investigación en biomarcadores que se puedan medir antes para prevenir la enfermedad, etcétera. Es un melón, perdona, porque he abierto un melón sobre otro melón, pero creo que es importante porque es una parte que yo creo que ahora mismo es ineludible. Claro.
Yo creo que con el enorme impacto que tiene este aspecto preventivo, y cada vez se van a concienciar más de esa importancia, porque ahora sí que hay herramientas para desarrollar toda esta medicina preventiva en su amplitud con la multiómica. Yo creo que quedamos emplazados un poco también en esta comisión técnica a darle valor a esta parte de la medicina preventiva. O sea, que yo creo que es dentro un poco de estas iniciativas que necesitamos impulsar desde esta comisión cuando llegue adelante. Es importante porque, mira, en Estados Unidos sobre todo, que son quienes inventaron lo del Precision Medicine, hay un movimiento de discusión muy grande sobre la prevención personalizada, porque desde salud pública también se percibe, estoy hablando desde cómo se está discutiendo en Estados Unidos, que la gente de salud pública tradicional dice que siempre hemos sido individualizados porque al final siempre nos dedicamos, no nos están imponiendo utilizar una serie de herramientas para hacerlo más sofisticado y al final tengamos menos fondos. No quiero ser irreverente, pero este asunto está ahí. Entonces tenemos que ser capaces de poner también la mirada de la prevención y también de la participación, que se ha hablado pero no hemos extendido mucho, pero creo que es importante, sobre todo por el tipo de estructura social que tenemos. Las personas mayores de 65 años en este país somos muchas, son muchas y van a ser más. Es un objetivo, efectivamente. Y si metemos mucha tecnología pero no somos capaces de llegar a todos los tratamientos, no sé, para mí es una... No tengo la respuesta, pero creo que es algo a reflexionar también dentro de ese comité de expertos. Exactamente, pues lo dejamos sobre... ¿Puedo añadir una cosa? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que ahora tenemos las herramientas precisamente para hacer prevención de precisión a nivel de población general, no de riesgo, que yo creo que es lo más transformador. Nosotros hemos desarrollado un predictor de cáncer de ovario, de riesgo de tener un cáncer de ovario a un año vista, simplemente con los datos que deja una mujer, porque pasa por el sistema de salud, porque un día va a urgencias, porque no sé cuánto, ¿vale? Estamos ahora con más cánceres, pero fíjate el potencial. Tiene la precisión es 65%. Dices, bueno, tampoco para tirar cohetes. Bueno, ¿cuál es la precisión del cribado de cáncer de colon? 80%. ¿Cuánta gente va? El 40%. ¿Cuál es la población a la que llegas? El 32%. ¿Vale? ¿Cuál es la precisión del cribado de cáncer de mama? También va por el 80%. ¿Cuánta gente va? 75% como media. Ya va más. ¿Por qué? Porque les llaman. Si nosotros hacemos un sistema, quiero decir nosotros, si somos capaces de hacer sistemas basados, esto al final es con machine learning y tal, usando todos los datos que tienes, que es pues que vas más a este especialista de repente, que tienes estas analíticas, que tienes ciertos síntomas, etcétera, etcétera. Si usamos este sistema sobre varias enfermedades, pues podemos llegar fíjate, de 65 con un 75% te quedas a mitad entre el de colon y el de mama, es decir, estás al nivel, puedes definir. Pero luego tienes que establecer la siguiente parte, ¿qué hago con eso? Bueno, pues porque si solo tienes el modelo, cribado etario, lo mismo haces con un cribado etario, solo que defines No, pero fíjate, es que es mucho más fácil y mucho más barato. O sea, estoy hablando de enfermedades que luego digamos, por ejemplo, en el cáncer de ovario, pues es no es una prueba no invasiva y tal. Y la intervención a tiempo es una probabilidad de curación versus a largo plazo, que son los 150.000 euros de para arriba y con una probabilidad de éxito muy baja, ¿vale? Es que estamos ahorrando... yo digo, es el único caso en el que es bueno para el paciente y es bueno para el sistema de salud. Porque lo normal es que lo que es bueno para el sistema de salud es malo para el paciente y viceversa. Sí. Y aquí alineamos. O sea, esto yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que un poco lo que hablábamos antes. Estamos en una situación en que la multiómica nos permite, si llegamos incluso a la interactómica y a la fenómica,
poder tener toda esa información y luego aterrizar lo que decimos. Pero fíjate, es que esto no es ni multiómica, estos son los Claro, datos. no, pero no, Pues no, encima esto tenemos no datos necesito. genómicos Es el ya, acceso. No, Es- no, no, pero es no el hablo- acceso al dato, es que no claro, necesitas hablo ni un de la seguimiento, genómica, es hablo el de la retrospectivo. posibilidad de disponer de todos los datos de fenómica de los pacientes, Sí, que claro, al claro. final es el gran volumen. Y de exposición, El problema es que- y De calidad de exposómica aire, y epigenómica, sin efectivamente, ya duda, nos vamos- que estamos efectivamente. Y que tenemos que organizar y cambiar de mentalidad, porque estas estrategias de medicina preventiva y de medicina predictiva en el que detectas individuos a riesgo, al final esos individuos no están dentro del sistema sanitario, porque no son pacientes, son participantes de un estudio. Sí, sí, sí. Y el manejo, bueno, por lo menos nuestra experiencia en Galicia está siendo difícil, porque los tienes que incorporar al sistema. Tú les detectas el riesgo, pero ahora hay que meterlo dentro del sistema porque ahora pues igual no tiene, pues nosotros en Senoma Galicia cribamos, ¿no?, para cáncer de mama y ovario, síndrome de Leach, hipercolesterolemia. Esos pacientes que dan positivos hay que incorporarlos al sistema. Pacientes no, perdón, participantes. Sí, sí, sí. Y manejarlos. Entonces tenemos que adaptar nuestro sistema de salud a este tipo de cribados, que es lo que dices tú, es todo beneficio, porque lo vas a detectar de forma precoz, vas a salvar más vidas y a ahorrar más costes. Porque es que Exactamente, sí. Y Ciar, una última reflexión y luego ya ¿Sobre cerramos la con comisión Javier. técnica o sobre preventiva población técnica personal? Yo creo que ya sobre la comisión, pero Participativa. también... ¿sabe? A ver, yo creo, yo soy farmacéutica hospitalaria y cuando evaluamos un fármaco lo importante es la eficacia, la seguridad, el coste y la conveniencia, que es la parte donde el paciente dice si quiere ser tratado con ese fármaco frente a otros. Entonces, para mí la comisión técnica debería tener también una línea estratégica que fuera similar, que fuera transversal para, independientemente que estés hablando de financiación, que estés hablando de adecuación, que tuviera todas las partes de las, para mí 6P, siento desdecir pero son 6P ya. Y creo que son los escalones que para cualquiera de los proyectos que se trabajen en la comisión tendrían que estar contabilizados como un formulario que todas las veces se tendrían que chequear. Porque va a haber cosas que van a ser muy interesantes por el impacto que van a reducir de preventiva, como lo que estaban hablando de cribado. Va a haber impactos económicos muy altos porque vamos a identificar patologías o grupos de pacientes que hasta el momento no estábamos diagnosticando porque no se estaban estudiando, porque tenían penetrancias distintas, porque era una población más anciana y ahora los vamos a ver antes. Vas a tener un gasto en fármacos que hasta el momento no estábamos contabilizando. Entonces, todo esto, desde la comisión, tenemos que ver para cada una de las cómo hacerlo. Perfecto. Y ya terminamos, Javier, ¿algún...? Sí, yo también lo que quería decir es, al final, no es el primer caso. Tenemos una comisión de salud digital, tenemos una comisión de salud pública. Cuando identificamos un reto que nos interesa, creamos estas comisiones. Yo creo que es indispensable crearla. La tenemos que tener y deberíamos movilizarla. Yo creo además que desde los departamentos de salud están de acuerdo en que esa comisión se genere y se empiece a trabajar efectivamente, a mirar todo de manera global. Pero planteémonos también, a la luz de lo que decía antes de la exposómica y de la exposición, que igual nos tenemos que empezar a plantear realmente incorporar personas de otros departamentos. Sí, sin duda. Medio ambiente, al final agricultura, claro, aquí ya también, igual que Marina dice que a ella le sale el ramalazo preventivista y me sale el ramalazo de One Health. Sí. Entonces, Sí. tengamos en cuenta que hay muchísimas factores que son realmente los que están impactando. Entonces, empecemos por el principio, ¿vale? Sí. Creemos esa comisión que realmente nos coordine un poco a todos o coordine todas las iniciativas que vamos teniendo, porque como decía Faustino antes, somos terriblemente innovadores a nuestra manera y vamos haciendo todas nuestras cosicas, Sí. pero tengamos esa comisión en la que debatamos, en la que contemos las cosas que nos han ido bien, las que nos han ido mal, lo que tiene sentido de forma global para el sistema, siempre con la mirada de que la capacidad de análisis y de cómputo es cada vez mayor, los datos que generamos son cada vez mayores, tenemos la capacidad de interrelacionar muchas más cosas y vamos a tener que empezar a incorporar otro tipo de perfiles también ahí. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con este último mensaje, la importancia de esta comisión, el carácter multidisciplinar y cómo hay que abrirlo a todos los ámbitos. Agradecer de nuevo al Instituto Roche, a todos los participantes y la asistencia. Muchas gracias.